Les voy a contar una historia real que me sucedió cuando yo tenía la edad de 4 años. Hoy en día, soy un joven de 19 años. A los 4 años, yo como todo niño de esa edad, me encantaba jugar, y prácticamente nunca me quedaba quieto. En aquel entonces vivía en una casa, que colindaba con un terreno baldío, que tenía el césped demasiado largo, pues desde que yo conocía aquel lugar, nunca lo habían cortado. Por alguna razón, a mí me encantaba ir a correr en ese terreno, sin pensar en todos los riesgos que esto traía. Pero un día, yo me quise atravesar todo el ancho terreno corriendo. Pero cuando iba a llegar a la esquina del otro lado, empiezo a oír los ruidos de buitres y otras aves carromberas, que veía volar sobre mi cabeza. Pero en ese mismo momento, no había césped, y caí en una zanja. Notando que en ese lugar había un olor fétido, hice el peor descubrimiento de mi vida. Allí había una bolsa negra, de ella yacían unos pies pálidos. En ese entonces yo no comprendía lo que era, desesperadamente me salí como pude de ese aterrador lugar, y regresando a mi casa, tan alterado que no le conté a nadie, y mi mente reprimiendo lo que había visto aquel día. Pasó más de una década del acontecimiento, pero yo ya prácticamente no lo recordaba, y nunca quería hablar más de eso. Hasta que un día hace muy poco, noté que algo en el fondo de mi mente, me decía que dijera lo que había visto esa tarde. Al principio nadie me creyó, y mis padres se notaron molestos, por no contarles en el debido tiempo. Pero, fue tanta mi insistencia, que con policías y todo, los llevé al mismo terreno. Afortunadamente, ese terreno no lo habían usado aún para construir, y rápidamente, como si hubiera sucedido ayer, llevé a los policías y a mis padres a exactamente el lugar, donde había hecho el macabro hallazgo. Después de pasar 20 minutos cavando bajo una espesa capa de césped, los investigadores hallaron un esqueleto, quien era el cadáver que yo una década atrás había visto. Resultó ser que había sido reportado como desaparecido, hace más de una década, y la familia me agradeció haber encontrado el cuerpo, para que le dieran digna sepultura. Pero a pesar de todo nunca se pudo saber cómo murió. ¿Quién lo mató? ¿Y por qué? Esa noche, yo no pude dormir casi nada, y lo único que recuerdo haber visto, es a un señor en mi ventana, diciéndome, gracias, muchas gracias. Ya me podré ir en paz.